Muchas gracias, Elena. La siguiente charla, Miguel Ángel Font, de lo accesible a lo inclusivo, definición y práctica en el medio cultural. Soy Miguel Ángel Font Visier y, bueno, mi signo en lengua de signos es este. Entonces, bueno, quería contaros hoy un proyecto que llevo 7 años realizando y que me ha llevado a dar el salto de mi profesión del diario a lo accesible, a lo inclusivo. Entonces, como tengo 10 minutos, voy a hablar solamente de lo que es la cuestión desde el ámbito del audiovisual, pero luego al final os voy a demostrar que este salto que he dado puede darse en otras áreas y no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico, porque como os digo, vengo de la profesión, me dedico al cine, soy guionista y escritor y bueno, pues dentro de mi trayectoria me topé con la accesibilidad de un día y aquí estoy 7 años después, a punto de doctorarme y delante de todos y todas ustedes. Entonces, bueno, como he dicho, mi experiencia laboral previa a 2016, yo me dedicaba a escribir guiones, a dirigir proyectos y un día siempre he dividido mi práctica profesional con proyectos I+D y uno de estos proyectos I+D fue crear un cortometraje de ciencia ficción que se veía a través de los 5 sentidos. Es decir, incluíamos experiencias olfativas, táctiles, de gusto, audio y visual. Entonces fue cuando empecé a plantearme si la adición de más sentidos a una obra audiovisual, como hacéis en las exposiciones, llevaba implícita una invitación a que más personas con diferentes condiciones pudieran disfrutar de mi arte, en este caso, en igualdad. Y así fue. ¿Qué ocurrió? Pues que me di cuenta de que este proyecto, como ya lo había hecho, bueno, los colectivos, me acerqué al CERMI, trabajé con otros colectivos y siempre me decían, haz tú la audiodescripción y el subtitulado. Y yo no entendía bien por qué, pero dije, vale, como estoy en un proyecto I+D, ¿por qué no? Entonces, pues me dediqué todo un verano a trabajar esa accesibilidad y me di cuenta, empecé a conocer la norma UNE, empecé a trabajar en, bueno, la audiodescripción, etcétera, empecé a testarla, sobre todo entré en contacto con muchas personas usuarias y me di cuenta de que quizá había llegado tarde, porque el proyecto ya estaba cerrado y lo que estaba haciendo era, como se podía, ¿no?, poner una rampa a una escalera, ¿vale? O poner una rampa aquí por el compañero. Entonces, bueno, eso tiene cierta efectividad, pero quizá no es la mejor forma para de lo que vamos a hablar, que es para mí un paso importante de la accesibilidad a la inclusión, la industrialización. Que haya un proceso por el cual tú no solamente puedas crear excepciones, sino reglas dentro de lo que es un sector, porque como estamos viendo creo que falta esa base, ese pilar por el que ya no solamente sea un acto heroico crear algo accesible o inclusivo, sino crear mucho que tenga esas mismas pautas o esas mismas condiciones. Entonces, bueno, empecé a investigar y me di cuenta de que efectivamente cuando se hace un proyecto está el modelo tradicional, esto es de mi tesis, yo he acuñado al modelo tradicional lo que ocurre a día de hoy con las producciones audiovisuales y seguro que sabéis más casos en otros ámbitos. Tenemos 5 fases, el guión, la preproducción, el rodaje, la postproducción y la distribución. Los directores y las productoras son muy felices haciendo sus proyectos, pero no tienen en cuenta que puede haber un público con otras condiciones que debe disfrutar en igualdad de esta cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se les planta la idea en la cabeza, que es al final, ya han llegado tarde, les pasa como a mí, y al final, pues bueno, encontramos que tenemos esa normativa UNE, que tenemos el CESIA, que tenemos diferentes escuelas que nos van explicando y nos van ayudando a crear esa accesibilidad, pero que no va más allá de algo que ya está hecho, cómo se pueda adaptarlo, con todo lo que ello conlleva. Seguí investigando, porque este modelo no me convencía mucho, entiendo que hay mucho patrimonio ya hecho, tengamos en cuenta que la accesibilidad audiovisual empieza en los años 70, con lo cual todo el patrimonio anterior hay que accesibilizarlo y esta es la manera, quiero decir, esto no es una crítica, esto es el tapón dentro de esa barca que tiene algunos agujerillos y se va hundiendo poco a poco si no la fletamos, pero bueno, no me convencía y pasé a investigar y conocer otros modelos. Ese modelo previo, que es el modelo tradicional de producción y distribución accesible, pasa a un modelo híbrido. ¿Por qué? Porque de repente nos encontramos con que hay diferentes agentes que a lo que se dedican es a intentar llevar la accesibilidad a fases previas. Por ejemplo, la ley del cine va a cambiar este año y ya dice que todo largometraje tiene que ser audiodescrito y subtitulado
si quiere optar a subvenciones públicas. Con lo cual eso está muy bien porque va a replantear a las productoras y a los creadores de qué forma empezar a contar con estas herramientas desde preproducción. Pero preproducción no es el guión, porque un guionista puede escribir algo y se queda dentro de un cajón. Con lo cual, si ese ejercicio, y ya hemos visto la huelga de Hollywood, los millones en daños que ha causado a la industria, con lo cual el poder del guión no lo subestimemos, contemos con él y veamos qué ocurre. Entonces, es verdad que tenemos las normas que están un poquito, que hay que adaptarlas, son de 2005 y 2012, que la ley te obliga, pero no te comenta qué tienes que hacer exactamente, cómo industrializar. Y luego tenemos asociaciones, etcétera, que se dedican más a la visibilización de los colectivos, la representación, la inserción laboral, que está muy bien, pero no son todas las producciones. Es decir, tengamos en cuenta que industrializar quiere decir desde un vídeo de una asociación a Marvel, a una película de terror, ¿no? Que es, bueno, son los vídeos y trailers que más millones de visitas tienen y por tanto son las propuestas culturales o de ocio que primero deberían ser accesibles porque son las más demandadas, ¿de acuerdo? Luego tenemos a las universidades o centros de conocimiento en los que se prima generalmente la accesibilidad en sí. Se empieza a plantear, pues, ¿cómo sería una audiodescripción en primera persona? ¿Cómo pongo unos subtítulos que se animen para representar ciertos sonidos? ¿Cómo? ¿Vale? Entonces, estamos bajando a la obra y elevando su accesibilidad, cosa que está muy bien para ciertas cuestiones, pero para una industrialización no vamos a poner subtítulos así de grandes en medio de la pantalla en La Bella Durmiente. Querremos ver La Bella Durmiente todos y todas juntos en la sala de cine, con lo cual seguimos viendo que son propuestas focalizadas o segmentadas que no aportan ese proceso de industrialización. Y las empresas privadas, por supuesto, muy interesante cuando invierten en una acción social, en una causa social, pero es cierto que luego poco pozo queda y cada año pues se van reciclando, ¿no? Como 12 meses, 12 causas. Entonces, bueno, está muy bien esa visibilización, pero es verdad que tampoco alcanzamos ese nivel de, muchas veces, algo de calidad dentro de la accesibilidad o de la inclusión. Entonces, bueno, pues este es el modelo inclusivo que empieza desde el guión y se basa en 3 patas que os voy a resumir a continuación. Primero, la definición es: creamos obras alineadas con la legislación, coherentes con el sistema de producción cinematográfica y acogedoras con las personas con discapacidad. ¿Cómo? Desde el guión de cada proyecto añadimos recursos invisibles pero perceptibles para esta audiencia. Colaboramos con personas con discapacidad, desde el guión hasta la distribución, delante, detrás de la cámara. No tiene por qué ser una película sobre inclusión o sobre discapacidad. Y por último, cuidamos la audiodescripción, el subtitulado accesible, etcétera, gracias a la integración con los equipos de accesibilidad que contratamos desde producción y trabajamos de una manera particular y una metodología propia. Por tanto, la obra y su accesibilidad está en equilibrio con el espectador y con el equipo creativo y está dispuesta y preparada para emitirse en cualquier plataforma, en cualquier soporte, de cualquier manera. ¿De acuerdo? No he hablado de la definición de mi modelo porque cine inclusivo se basa en 2 palabras: cine, el objeto de la inclusión, e inclusivo, lo que dice el Real Decreto de las personas con discapacidad de 2013, con lo cual os invito a que reviséis esta legislación y veréis por qué hablamos de que es inclusivo, ¿de acuerdo? Porque al final hay un trabajo legislativo y del movimiento asociativo muy potente que hay que respetar y de esta manera pues pensábamos que era... Nos ahorramos una definición propia y además estamos en coherencia con otros organismos que al final tienen que trabajar juntos por un proceso, como he dicho, industrializable. ¿Qué ocurre cuando industrializas? Pues que tu modelo puede llegar a más espacios. Por ejemplo, hemos empezado desde la industria audiovisual y os he comentado pues, que ahora me estoy doctorando, con lo cual mi tesis va a tener pautas de accesibilidad y de lo que habla es de qué es el cine inclusivo, de dónde viene, en qué contexto surge y para qué sirve y cómo funciona, con ejemplos muy prácticos. Muy prácticos porque a lo largo de 7 años hemos rodado películas, documentales, publicidad, series, cortometrajes, de todo tipo de géneros muy diversos. Hemos testado ese modelo y lo hemos traído ¿a dónde? A la educación. Buenas prácticas de trato adecuado, terminología específica, cómo interactuar con las personas con discapacidad delante y detrás de la cámara, cómo audiodescribir, cómo comunicarnos con las personas con necesidades y condiciones de lenguaje diferentes. ¿Y qué ocurre? Pues que hemos llegado a hacer una versión del DUA
pero adaptada a las buenas prácticas que hemos adquirido desde el mundo del cine, con lo cual, como veis, materiales didácticos, libros inclusivos, museología, hemos trabajado también en ese aspecto, sector musical, moda. Como veis, al final, todo esto no son propuestas de futuro, esto son cuestiones que hemos hecho en 7 años y que ahora traemos a la comunidad académica, en este caso, a la docencia, a la educación y a la industria del cine, para poder seguir en este camino y ver hasta qué punto esto tiene sentido en más sectores y más veces, que esto no tiene que ser excepciones sino reglas. Así que muchas gracias y mientras me echan, ahí tenéis mi contacto. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas. Mi pregunta va para Miguel Ángel. ¿Todavía está Miguel Ángel? Sí, por ahí. Bien. La pregunta que te quería hacer era con respecto como a la estética o al exceso de información que puede haber dentro de un producto audiovisual. Por ejemplo, para el caso de personas sordas, digamos, ¿has trabajado con actores, intérpretes? ¿Cómo manejas de pronto el caso de los subtítulos, las imágenes de apoyo? ¿Es demasiada información? O sea, digamos, coméntame un poquito más como de pronto esa experiencia por ese lado, porque, bueno, digamos que yo también manejo con público sordo, entonces quería como tener ese conocimiento si en caso dado tú lo tienes. Vale, sí. Nosotros al principio tenemos proyectos que hemos audiodescrito, subtitulados según la norma UNE, es decir, con colores y posiciones, música, efectos de sonido, etcétera. Y también hemos trabajado con lengua de signos, de dos maneras. Por un lado, la lengua de signos la hemos trabajado de forma tradicional, porque hay una forma tradicional de hacer lengua de signos, que es tú mandas la película y una persona intérprete, oyente, la va viendo y la va asignando, y eso se pone en un recuadro con un croma, y eso es lo que generalmente se ve en los contenidos que han sido accesibilizados en cine, ¿vale? Estamos hablando de películas y de ficción. ¿Qué ocurre? Que en nuestro caso, por ejemplo, los subtítulos sí que los trabajamos en base al guión, es decir, como la audiodescripción, como el resto que hacemos, porque digamos que es el paquete básico, por así decir, es decir, audiodescripción y subtitulado siempre tiene que haber. Pero luego con la lengua de signos hemos hecho diferentes tipos de proyecto. Por un lado, hemos trabajado, imaginad, ¿vale? Tenemos un cortometraje que se llama Tiempo de Blues, entonces lo que hicimos fue, para la versión en lengua de signos inclusiva, trabajamos con FESOR, que es la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, y por cada personaje actor de la película hicimos un casting de personas sordas que tuvieran rasgos similares a esos personajes. Luego los vestimos parecido a los personajes y toda la adaptación de guión oral a guión en lengua de signos la hicimos con personas sordas, ¿vale? Entonces, porque afortunadamente yo sé lengua de signos bimodal, pero me entiendo y ahora no necesito intérprete para trabajar, hemos adaptado cuentos, de todo, ¿vale? Porque, como os digo, esto es mucho más que cine, os he puesto el ejemplo, pero bueno, el caso es que hicimos esa versión de Tiempo de Blues con cada actor transmutado a persona sorda, interpretando, etc. ¿Qué ocurre? Que en las versiones tradicionales también el intérprete signa la información contextual, la música, etc. Y esto al final, ¿qué ocurre? Pues que tienes en la ventana una persona signando casi todo el tiempo. Y si tú lo ves, la experiencia artística, que es lo que hablaba antes, que tú disfrutes del producto audiovisual que ha costado años de levantar, se pierde. Entonces nosotros, por ejemplo, en la tesis concluimos que Tiempo de Blues, de esa manera, con actores sordos, adaptado por personas sordas, junto con el director de la obra, era una forma muy adecuada de representación, identidad, de inclusión, etcétera, pero recurrimos a subtítulos para las informaciones contextuales, que eran subtítulos extraídos de la versión subtitulada según la norma, con lo cual, como ves, trabajamos de muchas maneras, pero vamos viendo y vamos canalizando, diluyendo, extrayendo cuáles son las vías más replicables. Es decir, porque al final tened en cuenta que rodar esta versión fueron 8 días, con mucha gente, con croma, con no sé qué. Entonces, claro, te vas planteando qué es lo que puedes abrir y qué es lo que tienes que dejar más pues como propuestas experimentales. De hecho, lo que hacemos ahora es trabajar con comunidad sorda y lengua de signos en pantalla. Es decir,
contando historias en las que haya personajes con discapacidad auditiva, que se comuniquen en lengua de signos, y como lo sabemos desde el principio, preparamos la audiodescripción y preparamos la presentación de la obra para que nadie, aunque sea un sordo con un ciego con un sordo, se sienta excluido. Entonces, de esa manera, trabajamos siempre a favor del producto artístico y la accesibilidad la dejamos como eso, un sistema de apoyo que permite que más personas accedan a la película. No sé si me he explicado. Bueno, por ejemplo, en este caso de Tiempo de Blues, ¿cuál es la percepción del público sordo frente a este tipo de contenido audiovisual versus el tradicional, con el intérprete a un lado, a un rincón, con subtítulos? O sea, ¿cómo puede captar el mensaje mejor la persona sorda? Hombre, con la de personas sordas. También porque es que adaptamos el guión nosotros. No era un intérprete que lo va interpretando en directo o casi en directo. O sea, nosotros hicimos un guión entero. La persona sorda conmigo, o sea, porque, claro, Tiempo de Blues. Blues es un tipo de música, entonces tuvimos que explicar en lengua de signos qué es el blues, que era un reto añadido, que por eso también el guión era de este estilo, para ver cómo trasladar la música, en fin. Hicimos, no quiero aburrir y no quiero acaparar, pero bueno, es una tesis de 600 páginas explicando todo esto. O sea, en breve sale y todos los contenidos de Tiempo de Blues y otros proyectos están en Internet. O sea, está todo en abierto, porque también una de las voluntades o las intenciones que tenemos tanto yo como mi equipo es que más gente lo haga, que más gente lo conozca y que ya no es una quimera, sino que se puede hacer. No sé si voy a abrir un melón justo a la hora a la que tenemos que irnos, pero bueno. Espero que no. Si no, dejamos la pregunta abierta y mañana lo reflexionamos para mañana. Es en relación a la generación de recursos de accesibilidad, audiodescripción, subtitulado, etcétera. Y a lo mejor esta pregunta podría estar dirigida en principio a Miguel Ángel, pero puede estar dirigida a cualquiera. Y es el uso de la inteligencia artificial, que ofrece oportunidades en el sentido de democratización, de accesibilidad, de llegar antes y más rápido, y ofrece riesgos. Seguramente nuestras intérpretes de lengua de signos están temblando con la pregunta, ¿no? Entonces, saber un poco qué opináis al respecto y qué futuro podría tener este uso. A ver, voy a ir muy rápido, voy a ir por herramientas de accesibilidad, porque estas preguntas ya van saliendo y voy testando, porque hay que estar al día, ¿no? Audiodescripción. Yo creo que para que la inteligencia artificial entienda el plano profundo de una película, va a pasar tiempo, con lo cual audiodescripción necesariamente va a pasar por el guión de una persona que la escriba y que entienda la película y que trabaje con el equipo creativo, que es lo que un poco explicamos desde el cine inclusivo. Ahora bien, ¿dónde puede ayudar la accesibilidad, la inteligencia artificial? En la locución. Pero las personas usuarias también dirán, no queremos voces automáticas, preferimos... Entonces, pero bueno, en audiodescripción probablemente con la locución se gane tiempo en traducciones, etcétera. Pero la herramienta base, que es alguien que entienda la película y la traslade de imágenes a palabras, en ese proceso sinestésico de vídeo a audio, siempre va a haber proceso humano. Subtitulado, es genial que una inteligencia entienda tú lo que dices y te lo transcriba, con lo cual ese tiempo se pasa mucho más rápido, pero también las decisiones narrativas y estéticas que tiene poner un subtítulo en un momento dado o no, o cómo subtitulas una música o no, siempre va a haber una mano humana, por así decir. Entonces, audiodescriptores y audiodescriptoras, subtituladores y subtituladoras están a salvo por esos lados. Luego ya, evidentemente, el proceso de automatización y traslación a más idiomas va a ser mucho mejor. Y luego, lengua de signos, pues me parece que lo mismo, ¿no? Creo que la lengua de signos no pasa por texto y ya está, es una cuestión cultural, social, identitaria, herencia, etcétera. Entonces, geográfica. Entonces, creo que es posible que en un futuro haya avatares que permitan que la lengua de signos pase por ahí también, como ya creo que hay, pero también creo que va a pasar por, la comunicación es conexión y más que la lengua de signos, pocas lenguas hay que conecten tanto, ¿no? A tantos niveles y sean tan sinceras o naturales, ¿no? En ese sentido, más quizá que la lengua oral, porque pasa por más canales. Entonces, yo creo que la accesibilidad va a ayudar mucho el tema de la inteligencia artificial, pero siempre tenemos que tener en cuenta que va a haber un proceso humano, estético, artístico, comunicacional, social, cultural, que no hay que olvidar y que hay que poner en boga, ¿no? En este primer congreso. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Pues cerramos aquí la sesión. Lo primero, muchísimas gracias a todos los ponentes del día de hoy. Ha estado genial.